En 1826, a los 17 años, ingresa en la Universidad de Virginia. En la universidad, la dorada juventud sureña bebía y jugaba mientras fingía que estudiaba. En esto Poe no se quedó atrás. Comenzó a actuar como si fuera un rico caballero, cuyo amoroso padre estuviera dispuesto a pagar y perdonar todos sus excesos. Además, hizo su aparición una condición patológica que perseguía a Poe hasta la muerte. No es que bebiera demasiado, pero una copa de ron, que apuraba casi sin saborearla, bastaba, según testimonios de numerosos condiscípulos y contemporáneos, para hacerle perder totalmente la cabeza, y a veces necesitaba hasta varios días para recobrar la normalidad. Bebía y jugaba pródigamente como si Alan estuviera dispuesto a consentirle sus caprichos, y Alan no lo estaba. El comerciante solo le proporcionaba el dinero estrictamente necesario para cubrir sus gastos mínimos indispensables, así que, cuando el joven, probablemente embriagado, perdió una gruesa suma en el juego, Alan no solo se rehusó a pagar la deuda, sino que lo sacó de la universidad. Al regresar a casa, encuentra que su madre muestra los primeros síntomas de la enfermedad que la llevaría a la tumba, lo cual contribuye a aumentar la angustia que ya padecía el joven Poe y exacerba su antagonismo contra Alan. Aunque la madre trata de reconciliarlos, no lo logra, y poco después de Navidad tienen un altercado que los separa aún más. John Allan quiere hacer de Poe un abogado o un comerciante como él, una persona respetable. Poe solo piensa en ser poeta, pero eso no es todo lo que los separa. Es probable que el resentimiento del joven tuviera mucho que ver con el hecho de haber descubierto que Alan le era infiel a su amada madre. Además, John Allan había heredado a un tío suyo, convirtiéndose así en un hombre riquísimo. Esto, paradójicamente, alejaba aún más las esperanzas del joven de ser adoptado legalmente. Pero había más. Edgar se había enamorado de Sarah Elmira Royster, una jovencita rica y de buena familia de Richmond, quien le correspondía, pero Alan, quizá con buenas intenciones, había hecho que sus padres alejaran a la joven. Es probable que solo moviera el afán de que Edgar terminara sus estudios, pero lo cierto es que Edgar se enteró de la intervención de Alan en el caso. Hubo una violenta discusión, y Alan le dio 12 horas para decidir si se sujetaba a sus condiciones, que cada vez eran más severas, o se iba para siempre. Poe lo pensó toda la noche, y respondió que no aceptaba, a lo cual siguió una nueva discusión, en que intercambiaron insultos hasta que Poe se marchó azotando la puerta. Unas horas después, Alan percibió una carta en la que Poe le pedía su equipaje y una suma para viajar al norte y conseguir empleo. De más está decir que Alan no contestó. Poe insistió, y esta vez su madre le envió lo que pedía. Poco después lo encontraron en Boston, en donde gracias a la amistad de un impresor logró publicar su primer libro, Tamerlane y otros problemas, mayo de 1827. Los poemas, aunque mostraban ciertos indicios de talento, algunas cadencias, cierto vocabulario, eran malos, cándidos y sin oficio. El libro, por supuesto, no se vendió. Entonces Poe, quizá impulsado por la miseria, quizá por la desilusión, se alistó en el ejército bajo el nombre de Edgar A. Perry. Edgar estuvo en el ejército un poco más de 2 años, 1827 y 1828, y los primeros meses de 1829, años que para sus primeros biógrafos estuvieron llenos de aventuras y misterios. El propio Edgar contribuyó mucho a esta falsa idea, pues le gustaba fantasear e inventarse episodios novelescos y aventuras extravagantes. Los hechos son que Edgar fue un soldado ejemplar. Pronto ascendió a sargento mayor, además de recoger ciertas experiencias y ambientaciones que se reflejarían más tarde en algunos de sus cuentos. Lo que hizo Poe fue aburrirse. La vida rutinaria y vacía del ejército no tenía atractivos para el joven poeta. Su resolución inquebrantable de ser escritor y la consiguiente necesidad de tiempo libre, lecturas y contactos intelectuales lo forzaron a reanudar sus relaciones con John Allan. Además,
Fue transferido a Virginia y la cercanía a su querida madre, ya muy enferma, hizo que insistiera ante Alan para que por medio de sus influencias fuera relevado de sus deberes militares. Movido por sus deseos de abandonar el ejército, aceptó un compromiso con John Allan. Entraría a la Academia Militar de West Point para hacer una carrera más seria, más del gusto de Allan. Pero poco antes de obtener su licencia, recibió la noticia de la muerte de Francis Allan. Francis murió sin haberse despedido de su hijo, y a Poe ni siquiera le quedó el consuelo de ver el cadáver de su madre. Cuando llegó a Richmond, después del sepelio, fue tan grande su dolor que perdió el sentido frente a la tumba de su madre y tuvo que ser cargado hasta el carruaje que lo esperaba. Mientras llegaba al ingreso a West Point, viajó a Baltimore para tratar de publicar su poema Al Arafan, en el que cifraba grandes esperanzas. Ahí, como sus medios seguían siendo muy escasos, se refugió con su verdadera familia. Su tía María Klim lo recibió en su casa con los brazos abiertos. Con ella, en gran estrechez, vivían su abuela paterna y su hermano mayor, enfermo desahuciado de tuberculosis, y los dos hijos de la señora Klim, Henry y Virginia. Con su hermano comparte la bujardía de la casa, lo que le permite tener un periodo de paz y tranquilidad que le sirve para escribir y establecer relaciones con editores y críticos. Por fin, en diciembre de 1829, aparece Alahaf, Tamerlane y Poemas Menores, el libro en que su genio se deja sentir por primera vez. El año siguiente, a fines de junio, entra a West Point, pero la vida de militar no era para él. Seguía empeñado en ser poeta y la atmósfera de una academia militar, en la que las aspiraciones artísticas brillaban por su ausencia y la devoción al deber se sobreponía a todas las demás actividades, le impedía contar con el solaz necesario para dedicarse a escribir. Por si esto fuera poco, su salud empezaba a resentirse. Quizá debido a una trágica predisposición familiar, pues su hermano pronto moriría de tuberculosis y sus padres padecieron la misma enfermedad, y le hacía difícil soportar los entrenamientos a que eran sometidos los cadetes. Su situación se volvió casi trágica al darse cuenta que John Allan se negaba a proporcionarle el dinero que necesitaba para seguir la clase de vida a la que su educación, su medio social y sus aspiraciones lo inclinaban. Desesperado, decidió desobedecer órdenes, no asistir a clases y a los servicios religiosos, para ser expulsado del ejército. Mientras tanto, Allan se había vuelto a casar y había descubierto una carta de Poe que contenía un comentario muy poco descrito sobre él, por lo que decidió romper definitivamente sus relaciones con el joven rebelde. En febrero de 1831, el ardid de Poe dio resultado, fue expulsado de la academia. Se encontró en la calle solo y sin fortuna. Para buscarla se embarcó hacia New York, pero el hambre, la soledad y la angustia lo hicieron regresar a Baltimore a refugiarse en la casa de su tía. María Klim era pobre, mantenía a su familia a duras penas, haciendo trabajos de costura y recurriendo a pequeños préstamos y obsequios de sus amistades. Sin embargo, acogió al joven con todo su corazón y pronto se convirtió para él en una segunda madre, prodigándole el amor que al parecer siempre necesitó. En ese ambiente de miseria y privación, Poe se vio obligado a ganarse la vida. Esta necesidad lo empujó a cubrir cuentos, un género literario más vendible, con mayor atracción para el público y por tanto mejor pagado que la poesía. A estas alturas de su vida, Poe había desarrollado los dotes del poeta, la magia verbal, la facultad evocativa y de creación de atmósferas, un elevado sentido del ritmo y, en general, todas las técnicas y el oficio de un escritor sólido. Pronto, pone este caudal al servicio del difícil género literario y se especializa en una de sus ramas, el cuento corto de efecto único, transformando así un género tradicional en una especialidad literaria moderna con sus propias reglas y características.